el artículo 141 del Código Penal argentino está previsto el delito de privación ilegal de la libertad. Se trata de una figura en la que se protege la libertad ambulatoria de las personas, la libertad o la decisión de una persona de ir de un lugar a otro o de permanecer en un lugar determinado. Entonces se afecta este bien jurídico protegido toda vez que se restringe cualquier libertad de movimiento, aunque quede a disposición de la víctima algún grado mínimo de libertad ambulatoria, como por ejemplo sería encerrar a una persona en una habitación, en un galpón, que eso sería un lugar más amplio. En cualquiera de los dos casos se estaría afectando su libertad ambulatoria. Si bien tiene la posibilidad de moverse en un ámbito reducido, en un ámbito físico reducido, de todas maneras se le está impidiendo ejercer su libre decisión de a dónde quiere ir. Eso es lo que se protege entonces concretamente en el delito de privación ilegal de la libertad. Incluso hay modalidades de privación ilegal de la libertad en la que no existe un impedimento de ir hacia otro lugar, pero por ejemplo, se le priva a esa persona de mover sus brazos. El ejemplo que dan los autores tradicionales es el de quien le coloca esposas a otro y de esa forma le impide mover sus manos. De manera entonces que es un delito contra la libertad ambulatoria, la decisión de movimientos de una persona. Es un delito permanente, lo cual significa que se consuma ya en el primer momento en que se le priva de la libertad de esos movimientos, pero que va a permanecer en el tiempo, siempre y cuando se lo siga privando de ese derecho, de ese ejercicio de decidir sobre sus movimientos. Se aplica la teoría de la insignificancia como en cualquier otra figura penal, lo cual significa que la afectación a esa libertad ambulatoria debe ser considerable, debe ser importante. Entonces no habría delito. Hay ejemplos en la jurisprudencia que consideran que no es delito, por ejemplo, el caso de el chofer del colectivo que no le permite bajar al pasajero en una parada como le pedía, sino que lo deja bajar en la próxima, por ejemplo. Entonces, en ese breve periodo de tiempo que estuvo privado de su libertad dentro del colectivo, se puede decir que estuvo privado de su libertad porque esa persona quería bajar anteriormente, unos segundos antes, y el chofer no lo dejó. Sin embargo, la afectación al bien jurídico es tan escasa, es insignificante, y eso significa que la conducta no va a ser típica, sería una conducta atípica. Bien, esta teoría de la insignificancia se aplica a cualquier otra figura penal. Se puede cometer este delito por omisión, teniendo en cuenta la estructura de la omisión impropia, es decir, con todos los requisitos de la omisión impropia. Se podría cometer también esta figura por omisión. El ejemplo del colectivero sería un supuesto de omisión. El guardia de un banco que le impide al cliente salir del banco porque la puerta está cerrada y él no le quiere abrir, ese podría ser otro supuesto de privación de la libertad. De modo que sí se puede cometer por omisión. Aunque vamos a ver, hay figuras específicas en las que está previsto expresamente la privación ilegal de la libertad por omisión. En el caso de funcionarios, esto está previsto en el artículo 143 del Código Penal argentino. El consentimiento es una causa de atipicidad. En este caso, si la persona supuesta víctima de la privación de libertad consiente esa privación de libertad, entonces no se puede decir que hay delito. La conducta será atípica en estos supuestos. Entonces, la falta de consentimiento es un elemento esencial en estos casos, que se podría incluir dentro de esa característica de ilegalidad. Es decir, la privación es ilegal, entre otras cosas, si no tiene el consentimiento de la víctima. Con respecto a esa ilegalidad o ilegitimidad de la privación de libertad, ya hemos visto en el delito de impedimento de contacto de los menores con sus padres no convivientes, hemos visto que el legislador a veces ha decidido incorporar expresamente este tipo de expresiones, ilegalidad e ilegitimidad. ¿Qué significa esto? Porque
en verdad cualquier delito, por ejemplo, el homicidio, las lesiones, la violación, la estafa, etcétera, cualquier delito para ser tal, para ser delito, tiene que ser una conducta típica y antijurídica. Y si es antijurídica significa que tiene que ser ilegítima o ilegal. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué en algunos casos la norma del tipo penal expresamente hace mención a la ilegalidad o a la ilegitimidad? Bien, la doctrina entendió que en estos supuestos, en primer lugar, en todos los delitos tiene que tratarse de una conducta ilegítima, antijurídica, porque si estuviera justificada no sería delito, eso aplicando los conceptos básicos de la teoría del delito. Ahora, si en algún caso específicamente la ley menciona esto de ilegalidad o ilegitimidad, es porque se le trata de dar algún significado especial a esa figura penal. Entonces se interpreta que todas las veces que el texto de la ley dice ilegítima o ilegalmente, eso quiere decir que esa ilegitimidad es un adelanto de la antijuricidad a nivel de la tipicidad, es decir, así se tiene que interpretar este tipo de expresiones en algunos delitos específicos, como por ejemplo este del 141. ¿Qué quiere decir eso? Se analiza la ilegalidad o la ilegitimidad de la privación, pero a diferencia de la mayoría de los delitos de nuestro Código Penal, en este caso particular vamos a analizar esa antijuricidad de la privación de la libertad ya en el ámbito de la tipicidad. Lo que hacemos es adelantar el análisis de la antijuricidad, adelantarlo a nivel de tipicidad. Uno podría pensar de cualquier manera, la ilegalidad o la ilegitimidad se tendrá que analizar, sea en la tipicidad o en la antijuricidad. Igual, la privación de libertad tiene que ser ilegítima para ser delito, porque, repito, la antijuricidad es un elemento del delito precisamente. Bien, pero fíjense que no es lo mismo si adelantamos el análisis de este elemento, ilegalidad o ilegitimidad, a nivel de tipicidad. Porque si lo adelantamos a nivel de tipicidad y si decimos en este tipo penal, este elemento va a ser un elemento de la tipicidad, elemento objetivo y subjetivo de la tipicidad, entonces le estamos dando un distinto tratamiento a los supuestos de error sobre este elemento específicamente. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que un policía que trabaja de custodia, de control en la calle, cree que esa persona que va corriendo por esa calle peatonal muy concurrida, cree que acaba de cometer un delito de robo, porque además hay un grupo de personas allá que vienen quejándose de que alguien les robó. Entonces este otro está corriendo, el policía cree que es el autor del robo, va y lo detiene, lo priva de su libertad, y además supongamos que superemos el problema de la insignificancia, o sea, lo detiene durante un tiempo importante, media hora, 40 minutos, una hora, y resulta que en realidad esa persona no era el ladrón, sino que el policía se ha equivocado. Entonces este policía ha privado ilegítimamente, ¿sí?, a otra persona de su libertad. ¿Por qué ilegítimamente? Porque la privación sería legítima si este realmente fue el ladrón, si ha cometido un delito, en cuyo caso tendrá que llevarlo ante un juez para iniciar un proceso penal, etc. Pero en este caso particular, en este ejemplo, la privación es ilegal. Es decir, no hay un motivo objetivamente para privarlo de su libertad. Sin embargo, el policía tiene un error. Él creyó que sí actuaba legalmente o legítimamente al detener a esta persona. Es más, pensó que hasta tenía la obligación de hacerlo en ese caso particular. Entonces, si nosotros consideramos que la ilegalidad o la ilegitimidad en este delito es un adelanto de la antijuricidad a nivel de tipicidad, entonces el error sobre la antijuricidad, el error sobre la ilegalidad y legitimidad, va a ser considerado un error de tipo, no un error de prohibición como en el resto de las figuras penales. Entonces, si es un error de tipo, va a ser tratado con las reglas del error de tipo.
y según las reglas del error de tipo, el error sobre un elemento del tipo objetivo, excluye el dolo. Deja subsistente la culpa si el error fuera un error vencible, pero como no hay figura de privación ilegal de la libertad culposa, entonces en este ejemplo del policía que detiene erróneamente a un ladrón, entre comillas, no hay una conducta típica. La conducta va a ser atípica por falta de dolo. No tiene dolo del elemento ilegitimidad. Parece una contradicción. El dolo sobre un elemento de la antijuricidad o de la ilegitimidad, eso generalmente se trata como un error de previsión. Bien, en este tipo penal hay que considerar que esa ilegitimidad, precisamente, si algún sentido tiene, es adelantar la antijuricidad a la tipicidad. Entonces incorporamos la antijuricidad en la tipicidad y los errores sobre este elemento van a ser tratados como errores de tipo. Ese es el sentido que tendría entonces la expresión ilegitimidad, ilegalidad en este delito del artículo 141 y en otros delitos, como hemos visto el impedimento de contacto y también vamos a ver el hurto, el apoderamiento ilegítimo, dice el artículo 162. Bien, el artículo 141 es un tipo doloso, de modo que el tipo subjetivo está compuesto por el dolo, el conocimiento. El autor tiene que saber que está privando de la libertad a otra persona y que además esa privación es ilegítima. Todo eso es el dolo de esta figura penal. Podría ocurrir un error, por ejemplo, sobre la privación misma de libertad si la persona cerró la puerta de un determinado lugar sin darse cuenta de que había encerrado a alguien, sin darse cuenta de que había alguien adentro todavía en ese lugar. En ese caso, él ni siquiera se representaría la privación de libertad de alguien. Bien, las agravantes que están establecidas en el artículo 142 implican un aumento de la pena, prisión de 2 a 6 años sería en el caso de las agravantes, al que privare a otro de su libertad personal cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias, lo cual significa basta con que se diera una sola de estas circunstancias para que ya se configure el delito de privación agravado. Inciso primero, si el hecho se cometiera con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza. Muchas de estas agravantes son cuestionables, pero por ejemplo, pensemos en el primer supuesto, con violencias o amenazas. Es difícil que una privación de libertad, aunque es posible, pero es difícil que una privación de libertad se cometa sin violencia o sin amenazas. ¿Cómo sería el caso? Bueno, parecería que solo se podría cometer entonces el tipo básico de privación ilegítima de libertad si se engañara a la víctima para llevarla a un lugar donde se la va a privar de su libertad o para privarla de su libertad, o cuando por sorpresa se la priva de libertad. Es decir, en qué casos de privación de libertad del 141 no se utilicen violencias o amenazas. Bien, es una decisión del legislador y entonces dice que si existe violencia o amenaza estaremos ya en el ámbito del 142, o sea de la figura agravada. Con fines religiosos o de venganza también dice el inciso primero, lo cual significa en este caso parece la estructura de un tipo de una finalidad especial, con una finalidad específica, un tipo de intención interna trascendente, lo cual significa no es necesario que se concrete ese fin religioso o ese fin de venganza, pero sí es necesario que el autor tenga esa finalidad. Cuando se refiere a fin religioso, la doctrina da como ejemplo los casos de quien priva de libertad a otro para impedir que concurra a una determinada celebración religiosa o para llevarlo inclusive a una determinada celebración religiosa, lo cual hace confundir esta figura penal de la privación ilegal de libertad agravada con el secuestro coactivo que vamos a ver después, que está en el 142 bis de nuestro Código Penal, que implica retener, sustraer a una persona
con la finalidad específica de obligarle a hacer o no hacer, o tolerar algo en contra de su voluntad. Entonces se puede confundir con este supuesto del inciso primero, en que la finalidad sea una finalidad religiosa, o de venganza significa la idea de vengarse con esa misma privación de libertad. Inciso segundo del 142 dice: si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, hermano, cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. El fundamento en este caso del agravante tiene que ver con ese respeto particular que se le debe a otra persona. Entonces, si bien en principio están mencionados específicamente cuáles serían los casos de vínculo, ascendiente, hermano, cónyuge, al final el inciso segundo dice otro individuo a quien se deba respeto particular, lo cual por una parte, desde el punto de vista axiológico, estaría bien equiparar a alguna otra persona al ascendiente, al cónyuge, al hermano. Está bien desde el punto de vista de que sería una solución más justa, pero el problema que puede tener este inciso segundo es la imprecisión, es decir, hasta dónde o a quiénes debemos ese respeto particular. Y en este sentido, este hasta podría implicar una afectación al principio de legalidad en la forma de ley cierta. El inciso tercero dice: si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. Grave daño a la persona, salud o a los negocios, ese es un supuesto discutido en cuanto a al tipo de lesiones a que hace referencia. Claramente hace referencia a las lesiones cuando habla del grave daño en la salud. La doctrina discute a qué lesiones específicamente se refiere cuando habla de ese grave daño a la salud. Si son las lesiones del artículo 90 y 91 del Código Penal, o si habla de un grave daño a la salud de manera más abierta, más genérica, no técnica, en el sentido de las lesiones graves y gravísimas. Está incluido también en esta agravante por el resultado el grave daño a los negocios, y ese daño de los negocios de la persona hace referencia al lucro cesante y al daño emergente también. En el inciso quinto se agrava el delito cuando el autor simula ser autoridad. En este caso, claramente la autoridad que se simula tiene que ser una persona que tuviera facultades para realizar detenciones, por ejemplo, un personal policial, pero no cualquier otra autoridad que no tenga la facultad de realizar una detención. En el último inciso del sexto se habla de la duración de más de un mes. En este caso, el fundamento claramente es el inciso quinto es la privación de libertad durante más de un mes. En este caso, el fundamento es la mayor afectación al bien jurídico. Tal vez este sea el menos cuestionable de todos los supuestos del artículo 142, porque en este caso el fundamento del agravante tiene que ver con la mayor afectación al bien jurídico protegido que la libertad ambulatoria. No es lo mismo privarle a otro de la libertad durante un día o 2 días que privarlo durante 45 días o 50, por ejemplo, ¿no? En este caso está mucho más claro el motivo y el fundamento del agravante.